Para escándalo del día lunes o martes, era la ley orgánica de la función legislativa que fue vetada totalmente por el presidente. ¿Y cuántas tonterías se han hablado sobre esa ley? La versión, la gran mentira de los caretucos de siempre, replicada por sus corifeos en los medios de comunicación, de que ese veto es para evitar la fiscalización, para evitar que se juzguen los casos de corrupción del gobierno. Nos están engañando, compatriotas. La Asamblea Nacional no es la Corte de Justicia. Si hay un caso de corrupción, vayan a la Fiscalía y denúncienlo, más aún con la inmunidad que tienen los asambleístas. Si saben de un caso de corrupción y están esperando solo un juicio político para hacer el show y no lo denuncian a las autoridades de control, están haciendo cómplices. Los pillos son ustedes, que saben de corrupción y no la denuncian, esperando hacer el show en un juicio político. Que quede claro, como su nombre lo indica, el juicio político no es juicio penal, nos está metiendo cuento. Para el juicio penal está la Fiscalía y las Cortes, la Asamblea está para el juicio político. Hay muchas cosas que no dependen de corrupción, de deshonestidad, sino hay ineficiencia. Supónganse el mal manejo de la emergencia invernal. Puede ser que no haya habido corrupción, pero puede haber un juicio político si es que los asambleístas creen que ha habido ineficiencia en el manejo, que no se actuó a tiempo, que no hubo suficientes raciones alimenticias, etcétera. Que no nos confundan. Quieren posicionar la idea de que hemos vetado la ley para evitar que se descubran los casos de corrupción del gobierno. Si saben de un caso de corrupción del gobierno, no se requiere juicio político, es suficiente que vayan ante el fiscal general de la Nación. No sean mentirosos, opositores mediocres. Todos sabemos que lo que quieren es el show para ver si ganan unos cuantos votitos la próxima elección. Esa ley, un perfecto mamotreto jurídico, tenía cerca de 80 artículos. Era tal mamotreto que el Corcho Cordero me llamó y me dijo: Rafael, ya sé que esta ley hay que vetarla, pero al menos aprueba 2 artículos, el que concierne a la escolta legislativa para que puedan ser los militares y el que concierne a la consulta prelegislativa. Créanme que lo quise hacer así, pero no había precedente en la historia del Ecuador en que una ley de más de 80 artículos solo se aprueben 2 artículos. Entonces era una barbaridad. Entonces consulté con el asesor jurídico de la presidencia, con especialistas en derecho constitucional y me dijeron, eso sería una barbaridad. Así que la tuvimos que vetar totalmente. De ahí viene la otra mentira de que por ese veto ya no hay consulta prelegislativa y el gobierno está buscando que no se apruebe la ley de agua, la ley de tierra. Mentira. Como le vamos a demostrar, ya la Corte Constitucional del 2010 estableció, en base a sus atribuciones, el procedimiento para consulta legislativa. Desde el 2010 se puede hacer consulta prelegislativa sin necesidad de reformar la ley de la función legislativa. Solo basta un reglamento del CAL, que es la Comisión Administrativa de la Legislatura, y no lo han hecho. Entonces, todo es falso. Y esa ley, les insisto, resienta quien se resienta. Si se resienten los compañeros del bloque que votaron a favor de algunos artículos por este espíritu de cuerpo, espíritu de gallá, lo siento mucho, compañeros, pero hemos de ser responsables con la nación, con el futuro. Ustedes no pueden, con todo cariño, aprobar esos mamotretos jurídicos hechos por la oposición. Y en uso de mis atribuciones constitucionales he vetado totalmente esa ley. Entonces están bravísimos que el dictador, que el monarca, dígame o no si es constitucional o no. Si eso es autoritarismo, dictadura, ¿para qué rayo está en la Constitución? Yo tengo todo el derecho de vetar parcial o completamente una ley y cualquier mamotreto que presenten como ese, ahora o en el futuro, lo seguiré vetando totalmente. Basta de burla al pueblo ecuatoriano. Y los que más hablan, ciertos comentaristas como Kendo, ¿cómo se llama el otro? Siempre se me va el nombre, Pinargote. Les aseguro que ni siquiera han leído ese mamotreto jurídico, porque da vergüenza ajena, compañeros.
Veamos algunas de las partes más relevantes de lo que querían aprobar. Lo que dicen la fiscalización, para que conozcan los casos de corrupción del gobierno. Les insisto, les reitero, nos están engañando. Los casos de corrupción los pueden denunciar a la fiscalía. Lo que quieren es el show, el circo. Y lo que pretendían es que con la reforma le correspondería al Pleno de la Asamblea archivar o recomendar el juicio político, a diferencia de la ley vigente en la cual le corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ahora, si se presenta una solicitud de juicio político, va a una comisión donde 11 miembros juzgan los causales, la pertinencia y aprueban o archivan el juicio político. Estos payasos de la oposición quieren que vaya directamente al Pleno. ¿Para qué? Para hacer el show, para hacer el escarnio, humillar a mis ministros y con eso ver si ganan unos cuantos votos en las próximas elecciones. Yo no me prestaré para eso y peor aún, prestaré a patriotas como son los ministros de este gobierno a las payasadas de ciertos asambleístas, que mientras más payasos son los que más hablan, mientras más corruptos, porque hablemos claro, en esa asamblea hay verdaderos delincuentes en la bancada de la oposición, verdaderos delincuentes. Yo no voy a permitir que esos delincuentes humillen a los ministros de la Revolución Ciudadana. Ya vienen las elecciones. El pueblo ecuatoriano sabrá decidir si quieren que estos payasos semidelincuenciales humillen a los ministros que trabajan con tanto cariño por el pueblo ecuatoriano. Discutámoslo en las próximas elecciones. Que vengan los payasos de la oposición a decir: yo sí mandaré mis ministros, en caso de ser presidente, al Pleno para que los humille cualquiera. Este presidente solidario, responsable, serio, no se prestará a esas payasadas y a esas corruptelas, compañeros. Ustedes saben la calaña de asambleístas que hay en oposición y los traidores de Alianza País de igual calaña. Y de repente que llamen a una Gloria Vidal, a una Doris Solís, a una de las mujeres tan valientes que forman el gabinete ministerial y tengan que aguantar insultos, vejaciones de una Lourdes Tibán, de gente de ese nivel. Por favor, que se busquen otro para eso. Mientras yo sea presidente, no permitiré estas payasadas, compañeros. ¿Qué más querían estos señores? Miren el atentado a los derechos humanos. Y esto calla, hace mutis por el foro cierta prensa corrupta. La comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, ya no ante la Comisión, para hacer el show, el circo, y salir en la foto en el periódico. La comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de autoridades sujetas a juicio político puede requerirse con el apoyo del 20% de los asambleístas. Ya antes era el 25%, pero esto es lo más grave. Sin determinar los causales. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Acaso eso no es un atentado a derechos humanos? El ministro lo llaman al Pleno para que haga el circo esta oposición mediocre y no saben ni por qué lo llaman. Cuando con la norma vigente solo comparecen cuando se los convoca a juicio político por causales, las causales establecidas y con el apoyo del 25% de la asamblea. O sea, estos payasos de la oposición querían llamar directamente al Pleno, donde están los 124 asambleístas, ya en una comisión de 11, para salir en la foto, en el reportaje y ver si ganan unos votitos en las próximas elecciones, humillando, haciendo escarnio de personas decentes, pero con el 20% nada más de las firmas ya llamarlo a Pleno y sin causales. ¿Ustedes creen que uno puede prestarse para estas cosas? Y de eso no ha dicho nada la prensa corrupta. El juicio político esto es campaña electoral de estos mediocres, ¿no? El juicio político, querían los juicios políticos, el show, el circo, para que les paren bola, para que alguien los conozca y ver si obtienen un voto en las próximas elecciones. El juicio político se extiende a los secretarios con rango de ministro, o sea, Ivonne Baki, representante personal mía, ante el Yasunita tiene rango de ministro, a ella también le va a hacer juicio político.
y otros servidores públicos con competencias nacionales. Aquí entraba todo el mundo, director del IES, etcétera. O sea, el ansia del poder de estos payasos de la oposición. No todos, siempre hay sus honrosas excepciones, pero sí les puedo decir que los que más hablan son los mayores payasos y los mayores delincuentes, compatriotas. No pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron. Esto es el subdesarrollo, esto es lo que tenemos que cambiar, la calidad de nuestra representación política. La comparecencia ante las comisiones de la Asamblea Nacional de autoridades sujetas a juicio político puede realizarse cada 90 días y en caso de que no acudan da lugar a juicio político, es decir, no quieren dejarnos gobernar. Cada 90 días hay 8 o 10 comisiones, cada una de esas comisiones puede llamar cada 3 meses al mismo ministro y le hacen la vida imposible. Ya ahorita debemos tener personal solo dedicado a dar las copias que piden, la información que piden estos asambleístas. Hay gente que ha pedido, ¿cuántas? Como 800.000 copias. Y eso le cuesta al pueblo ecuatoriano. Y ahí donde está la veeduría ciudadana, donde está el periodismo de información, de investigación, para que vayan a averiguar qué hicieron con toda esa información que pidieron y que le costó al pueblo ecuatoriano. Pero ahora querían que cada 3 meses pueda el mismo ministro ir a la misma comisión y hacerle la vida imposible. Yo no me voy a prestar para esta cantinflada. La comisión de sustentación, fíjense todas las trampas, la comisión de sustentación de procesos de fiscalización y control político se integraría por cada uno de los partidos políticos y movimientos representados en la Asamblea, por lo que las mayorías parlamentarias no influirían en la comisión. Ahora las comisiones están conformadas proporcionalmente a el número de legisladores de las diferentes bancadas, haciendo respetar la voluntad popular. 40% de Alianza País, el que nos sigue es 18% y así. Estos querían el reparto de la torta, por eso logran pasar estas leyes, contentar a todo el mundo. No, en las comisiones, así tú tengas un voto y el otro Alianza País tenga 58, no, toditos estamos representados de igual forma y repartirse las tortas. Yo a estas payasadas no me voy a prestar, compañero. Hasta la victoria siempre. Por otro lado, aquí ya me cambiaron las cosas porque era lo otro, les cambié el orden y no lo corrigieron, pero empecemos con esto. Por la otra cara de la moneda, o sea, al gobierno, al ejecutivo, sacarle la cresta para ver si boicoteamos a Revolución Ciudadana, para ver si hago el show y salgo en alguna foto en el periódico. Por el otro lado, para ellos, todas las flexibilidades del caso. Miren, el orden del día en las sesiones de la Asamblea puede ser cambiado hasta por 35 votos, mayoría simple, y no como ahora, con 63 votos, mayoría absoluta. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya no sabemos lo que va a tratar la Asamblea. De repente van a tratar la destitución del presidente, pero ese rato cambian, quieren eso, la oposición, y ese rato cambian el orden del día. Payasadas. Después, la Asamblea puede reunirse en cualquier lugar del territorio nacional sin autorización del presidente. Unan esto al anterior, que es lo que quieren, que entre gallo y medianoche se convocan, qué sé yo, en Manabí, y con 35 votos cambian el orden del día y hacen lo que les da la gana. Payasadas, compañeros. Simple sinvergüencería, de lo mismo de siempre. Esto es muy grave. El registro oficial pasaría a ser controlado por el Legislativo y no por la Corte Constitucional, lo cual es inaceptable. Desde la fundación del registro oficial por Eloy Alfaro hasta 1998 fue una oficina adscrita a la presidencia. Con toda la bronca de Fabián Alarcón, Rosalía Artiaga, la Asamblea, no sabía quién obedecer el registro oficial, lo pasaron a la Corte Constitucional, lo cual es correcto. Estos señores se lo querían coger. Pero el registro oficial se publica en las leyes. Falso. No solo se publican las leyes, se publican los decretos, se publican los acuerdos ministeriales, se publican sentencias, se publican muchas cosas. Querían cogérselo. Las agenditas institucionales, que me argumenten por qué querían el registro oficial. Solo tener más poder, solo, por ejemplo, en el caso de la ley de la función legislativa, si el presidente la vetaba, publicarle de todas maneras el registro oficial y hacer tabla rasa de la Constitución. Nuevamente, a estas payasadas, este presidente no se va a prestar jamás.
Pero si ven, miren la calidad. Esta es una ley de la oposición. Algunos compañeros nuestros, por ese falso espíritu de cuerpo, cayeron en la trampa de apoyar ciertos artículos. Pero es una ley de la oposición. Los amarres de siempre, época preelectoral, hacer el show. Se les derrumbó el plan. Pero fíjense lo duro que eran para los ministros, ¿no? Y la fiscalización, de acuerdo a ellos. Lo laxos que son para ellos. Con 35 cambiar orden del día, reunirse en cualquier parte del territorio nacional y el registro oficial en sus manos. La conspiración estaba lista. Pero veamos si utilizan la misma medida para fiscalizarse ellos. ¿O acaso los legisladores no son sujetos de fiscalización? Veamos qué pusieron sobre la inmunidad parlamentaria y sobre el llamado a juicio de parlamentarios. Adelante. Para ellos, la otra cara de la moneda. ¿Tienen la otra diapositiva, por favor? La otra cara de la moneda. ¿Qué reformaban para ellos juzgarse? Solo si existe votación por las 2/3 partes de la Asamblea, se habría podido autorizar el inicio de instrucción fiscal o enjuiciamiento civil y penal en contra de un asambleísta, ahora con mayoría simple. Si un asambleísta los insulta a ustedes, que además no debería ser así, eso no es inherente a sus funciones, los estafa, antes con 63 votos usted lo puede llamar a juicio para defender su honor, para defender sus derechos. Estos señores ahora querían que con 2/3 partes, además, es decir, más de 80 votos. Para ellos sí, protegerse más de su sinvergüencería. Ya basta, compatriotas, ya basta. La pérdida de calidad de asambleísta, esa es la trampa que hacen. Nos insultan todos los días. Uno quiere responder inmunidad parlamentaria. Y querían es aumentar los votos para sacar la inmunidad parlamentaria. Y hacen un abuso cobarde, ilegítimo, antidemocrático de esa supuesta inmunidad parlamentaria, que es para asuntos inherentes a su función. Pero no es para que un tipo vaya a Teleamazonas, a Ecoavisa, a decirle ladrón al presidente, a decirle corrupto a cualquiera de ustedes. Eso no es inherente a la función legislativa. Pero abusando de la inmunidad parlamentaria, hacen todo eso y querían subirse a 2/3 el número de votos para poder retirarle esa inmunidad. Linda la gracia, ¿no? A los ministros sí sacarle la cresta, llamarlos a juicio sin causales, solo con el 20% de la firma, directamente al pleno, extender juicio político a secretarios, a funcionarios públicos a nivel nacional, pero ellos sí pasar de 63 votos a 2/3 partes si tratan de quitarles la inmunidad parlamentaria. ¿Sí se da cuenta la doble moral de esta gente? Otro. La pérdida de calidad de asambleístas solo puede ser aprobada por las 2/3 partes de la Asamblea. Ahora es con mayoría simple. Si un asambleísta, como se vio en la última elección para presidente de la Asamblea, aprieta el botón del otro asambleísta haciendo trampa en la votación, eso sería causal de destitución. Con 63 votos se puede destituir a ese sinvergüenza que hace quedar mal a toda la Asamblea. Ahora no, ahora pretendían que sea con 2/3 partes. ¿Se dan cuenta la doble moral? La falta de escrúpulo de esta gente. Fiscalización para los demás. Nosotros toda la protección para tener impunidad y hacer lo que nos dé la gana y seguir con nuestra charlatanería y con nuestra sinvergüencería. Y por último, más plata del pueblo ecuatoriano. Hay asambleístas que si trabajaran gratis tendrían que dar vueltos. Pero querían más plata. Querían asesores para partidos o movimientos políticos. Eso es lo que no dice la prensa corrupta del mamotreto que era esta ley. Y no nos vengan con cuentos. Hay corrupción del gobierno que tanto cacarean. Si no la denuncian a la fiscalía son cómplices, pues ustedes son los pillos. No nos vengan con el cuento que se necesita un juicio político para combatir la corrupción. La Asamblea no es la fiscalía, no es la Corte Nacional. Está perdida esta gente, está equivocada y con eso nos quieren engañar. Y vienen los pseudos analistas independientes a decirnos que con esto se ha puesto para las calendas griegas la consulta prelegislativa. Mentirosos. Veamos la realidad, compatriotas. Alfredo Pinargote esta semana en Ecoavisa comentando sobre el veto del Ejecutivo a las reformas a la ley orgánica de la legislatura. Y el otro aspecto es la consulta prelegislativa con las nacionalidades indígenas que queda para las calendas griegas. Mentira. Pino Argote pretende hacer creer que tras la objeción del Ejecutivo, la consulta prelegislativa desaparece, lo cual es absolutamente falso.
Alfredo Pino Argote no dice que la Corte Constitucional ya expidió la norma correspondiente para concretar la consulta prelegislativa. Esta ya existe y tan solo falta que sea reglamentada por la Asamblea a través del CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura. Es decir, la consulta prelegislativa no queda para las calendas griegas, como con mala fe lo sostiene Pino Argote. La Corte Constitucional ya la normó en su sentencia del 18 de marzo del 2010, señalando 12 parámetros específicos para su realización. El hecho de que la Asamblea no la haya realizado es otra cosa, lo que de ninguna manera implica que la consulta prelegislativa no exista. Una institución que además ha sido creada en la Revolución Ciudadana, ya que antes nunca ni siquiera se hablaba de este derecho. La consulta prelegislativa no desaparece tras la objeción del Ejecutivo, como lo sostiene el eterno embajador de la partidocracia, Alfredo Pino Argote. Mentira comprobada. ¿Qué forma de mentir? Miente. Están utilizando dos argumentos para tratar de escandalizar. Que nos hemos bajado la ley orgánica para evitar la fiscalización y la denuncia de los actos de corrupción de este gobierno. Si quieren denunciar corrupción, la Asamblea Nacional no es la Fiscalía, no es la Corte. Están equivocados, es para juicio político. Y también nos quieren hacer creer que fiscalización es juicio político. Veamos datos más exactos de la democracia más antigua del planeta, la democracia de los Estados Unidos. ¿Cuántos juicios políticos? Veamos, para ver si eso es fiscalización. En 200 años de historia democrática ha habido 19 juicios políticos. Nosotros creo que en los 5 últimos años ya tenemos los 19, o los 10 últimos años. De estos, solo 3 a la función ejecutiva, porque otro error es que el juicio político es solo a los ministros. No es que hay que hacerle daño al presidente. El juicio político puede ser a la Corte, puede ser al Consejo de Judicatura, puede ser fiscal, puede ser contralor, puede ser muchísimos segmentos. No estoy seguro si es la Corte Nacional. En cuestión de justicia hay alguna restricción, pero puede ser a diferentes funciones del Estado. En Estados Unidos, escuche pueblo ecuatoriano para que vean que no engaña. De los 19 juicios políticos, solo 3 han sido al Ejecutivo, 2 a presidentes. Bill Clinton, absuelto 19 de diciembre de 1998, y Andrew Johnson, absuelto 24 de febrero de 1868. Bill Clinton fue por el caso de la Lewinsky. Bueno, y solo contra un secretario de Estado que me parece fue un ministro de Defensa que fue destituido, el único en la historia del país, un ministro en toda la historia del país. Los demás juicios han sido a jueces, etcétera. Entonces quiere decir que en Estados Unidos no hay fiscalización. Hay corruptela por todos lados, de acuerdo al criterio de iluminados como Pino Argote, Oquendo y el combo de asambleístas de la oposición, que mientras más hablan, más demuestran cuán profunda es su ignorancia. Entonces resulta que hay corrupción por todos lados. Falso, compañero. Le insisto, si es por la lucha contra la corrupción, caso Lewinsky, Bill Clinton, ¿era corrupción o falta de la moral? Falta de la moral, ¿verdad? Y eso también es un juicio político. No es solo corrupción. De hecho, si hubiera habido corrupción, eso se lo entrega a la justicia. No es que se hace juicio político en Estados Unidos. Richard Nixon, el caso Watergate, fue un caso no de corrupción, de abuso de poder. Entonces, él renunció antes de que la Asamblea le haga el impeachment, pero eso merecía el impeachment, el juicio político. Aquí nos quieren hacer creer que juicio político es lucha contra la corrupción. Si ustedes tienen algún caso de corrupción, se lo repito, vayan a la Fiscalía, vayan a la Corte, o si no son cómplices de esa corrupción. Pero no vengan con payasadas que se necesita juicio político para luchar contra la corrupción. El juicio político, como su nombre lo indica, es que para que todas las funciones del Estado cumplan con su responsabilidad política que le ha sido encomendada. ¿Cuál es la fiscalización de Estados Unidos? Lo que se llama los hearings en los comités del Senado, básicamente el Senado. Los hearings, eso es básicamente, se llama a los ministros a que informen los hearings, embajadores, que informen los comités, embajadores, etc. Eso es lo que hacen todos los días nuestros ministros, todos los días.
Esa es la tan cacareada fiscalización que se hace todos los días. No hay gobierno más escrutado, más fiscalizado. Pero si no hay la payasada de juicio político y no nos bajamos a uno de los ministros para hacerle daño a Correa y salir una foto en el periódico, no hay fiscalización y se está promoviendo la corrupción. Basta de tantos cuentos, no destruyan nuestra democracia con tonterías. Mucha de esta gente, entreguistas, son admiradores de la democracia de Estados Unidos. Aquí está la democracia de Estados Unidos. 19 juicios políticos en toda la historia, de los cuales 3 solamente contra el Poder Ejecutivo, de los cuales 1 ha resultado en destitución de un ministro. Pero aquí si no asesinan al ministro, si no votan cada día un ministro, no hay fiscalización. Basta de tantos cuentos, compatriotas. Y con respecto, aquí está la información sobre el registro civil, que se quería coger, registro oficial, que se quería coger la Asamblea desde que se fundó, 1 de julio de 1895 por el general Eloy Alfaro, hasta el 98 fue adscrito a la presidencia. De ahí pasó a la Corte Constitucional y estos señores se lo querían coger. Y con respecto a que no hay consulta legislativa, la audacia de este señor Pinargote, qué infundios que lanza, y esto es periodista. Diga, señor Pinargote, que usted es un político amargado, no se esconda detrás de un micrófono por el odio, la antipatía que nos tiene. Preséntese en las elecciones y vamos a ver cuántos votos saca, pues. Vamos a ver, pues, a quién representa. Pero basta de su audacia inmoral de lanzar mentiras a diestra y siniestra. No hace un favor, porque es tan antipático que nos aumenta votos, pero da indignación la falta de escrúpulos. Veamos si es verdad lo que dice. Ya vieron el video sobre la consulta prelegislativa. Señores, el proceso para consulta prelegislativa está establecido en el 2010. ¿Tenemos la sentencia de la Corte o no? Sí, pero no está pues en el PowerPoint. ¿Ya? Precisamente en esa misma sentencia que les decía, donde aclara que la consulta prelegislativa y la consulta previa no es vinculante, se reglamenta en uso de sus atribuciones, lo puede hacer el tribunal, en ausencia de la ley, reglamentar el procedimiento para consulta prelegislativa. Desde hace 2 años, la Asamblea, sin necesidad de reformas a la ley orgánica y la función legislativa, pudo hacer la consulta prelegislativa. Que no nos engañen, pueblo ecuatoriano, dirigentes indígenas, etc. No se dejen engañar. Hace 2 años está todo el procedimiento para hacer consulta prelegislativa. ¿Por qué no se la ha hecho? Los grandes enigmas. Pero se pudo hacer desde hace 2 años. Entonces, aclarado el asunto del veto a la ley orgánica, de la función judicial, de la función legislativa, que el presidente no quiere fiscalización y se echó para abajo a las calendas griegas la consulta prelegislativa. Puras y simples tonterías y mentiras de los inescrupulosos de siempre. Yo no me voy a prestar a payasadas, me vuelven a presentar un mamotreto de ley como el que me presentaron, lo volveré a vetar íntegramente. Pero aquí sí, un mensaje, compañero, la necesidad, la urgencia, pueblo ecuatoriano, que no nos dejemos manipular por los mismos de siempre, la necesidad, la urgencia de para el próximo periodo de gobierno que continuará la Revolución Ciudadana. Si yo me lanzo a reelección, bueno, ahí estaremos. Si no, quien enarbole la antorcha, la bandera de la Revolución Ciudadana. El objetivo fundamental, lograr una mayoría contundente en Asamblea Nacional para no seguir expuestos a estas payasadas y a estas maniobras de una oposición politiquera que lo que busca es obstruir, conspirar y ver si lo sacan en el periódico para ganar unos votitos las próximas elecciones.